Oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, hay una frase del escritor y político uruguayo José Enrique Rodó que dice que toda multitud que marcha puede desembocar en la civilización o en la barbarie. Todo depende de la condición moral de quien la dirija. Están como de moda las marchas en Colombia y en el mundo, y qué bueno pues hablar un poco sobre las marchas, los significados éticos y morales que ellas pueden tener. Sí, el hombre es el único animal que marcha. A pesar pues de que me acuerdo de una película que se llama Fantasía, muy bella, donde los animales danzan, marchan, hacen un montón de cosas, los dibujos animados de Disney. Pero sí, las marchas han sido casi que una constante a lo largo del siglo XIX y XX, y ahora en el siglo XXI. Incluso el himno de Francia, pues que es del siglo XVIII, de la Revolución Francesa, la Marsellesa, se canta para una marcha, se crea para una marcha, que es a los enfants de la patrie, vamos hijos de la patria, tal cosa, ¿cierto? Entonces, la marcha tiene una función moral, porque son varios que se unen, o una multitud que se une, para establecer una posición frente a algo. Por eso muchas de las marchas son golpes de opinión, ¿cierto? Es el grupo humano que se reúne y determina cómo piensa, aunque eso pues en términos idealistas, porque por ejemplo Karl Popper, el gran filósofo austriaco, hablando del mito de la opinión pública, decía que la masa se pone de acuerdo en una cosa, pero los individuos particularmente piensan otra, y muchas veces se contradicen. Eso pues es una posición de Popper que es interesante, que se debe analizar, y sin embargo, a pesar de que veríamos ahí como un cierto pesimismo en Popper, también define que hay momentos donde los grupos humanos reunidos logran pensar mejor que las instituciones y logran crear unos golpes de opinión que después se van a convertir en principios morales. O sea, tenemos que participar y estar de acuerdo con todo aquello que fortalece la sociedad, con todo aquello que fortalece al grupo humano, con todo aquello que enaltece la dignidad humana. Hay que tener en cuenta que la dignidad no es negociable. La dignidad se fundamenta en un derecho, el único gran derecho inalienable que se admite, que es el de no sentir dolor. Es un derecho que asiste tanto a los seres humanos como a los mismos animales. Pero parece, Memo, que a lo largo de la historia de la humanidad, si alguna cosa ha sido atropellada, precisamente ha sido la dignidad humana. Sí, claro, indiscutiblemente. El mismo Spinoza decía que los gobiernos y los estados debían ser dirigidos por políticos y nunca por filósofos, porque el filósofo no estaría en capacidad de cierto tipo de atropellos, en tanto que el político sí sabe cómo manejar la rebeldía, sí sabe cómo manejar los que se enfrentan al Estado, y obviamente en esos manejos se presentan pues muchos desmanes, precisamente por el movimiento que genera toda represión, ¿no? Eso lo decía también Trotsky. La tarea del Estado es simplemente reprimir todo aquello que atente contra el Estado, y por eso se crean cuerpos
dentro de la estructura del Estado, que se encargan de reprimir todos esos brotes que van contra las constituciones. Aquí hay que aclarar algo, y es que toda constitución vela porque el ciudadano sea digno. Entonces, cuando uno lee una constitución de un país, se encuentra la dignidad humana. ¿Qué es lo que vamos a defender? Es lo que dice la Constitución. Por eso el Estado reprime todo aquello que vaya contra la Constitución. Y ya a partir de ahí, pues se presentan órdenes y desórdenes. Y todas las contradicciones posibles. Y todas las contradicciones posibles, porque muchas veces los gobiernos sobrepasan la institucionalidad del Estado. Porque hay que aclarar una cosa, que el Estado es una cosa y los gobiernos son otra. El Estado está fundamentado sobre las constituciones, sobre un pacto que hacen todos los ciudadanos para entrar a determinar cuáles son sus condiciones de dignidad. Y dentro de esas condiciones de dignidad, ¿qué es aquello que van a lograr para vivir cada vez mejor? Dentro de lo que establece el Estado es que habrán gobiernos. Y esos gobiernos se regirán por las leyes del Estado. Muchos a veces se separan de las constituciones. Lo que, por ejemplo, sucede mucho en África, sucede mucho cuando se entra a desconocer la Constitución, en el Asia, y la historia está llena de esos casos. Las marchas o el derecho a marchar es algo que está protegido en todas las constituciones del mundo. En todas las constituciones del mundo, excepción hecha de los totalitarismos que ya violentan las constituciones. Entonces, nosotros vamos a ver una cantidad de símiles de la marcha que el hombre ha ido elaborando a lo largo del tiempo. Y me acuerdo en este momento de una muy bella, la marcha más bella que he visto, que he leído yo, que la que aparece en un libro que se llama La diosa blanca de Robert Graves, que es la marcha de los árboles. Y es una marcha donde los árboles van a la guerra. Y como la guerra entre los árboles no es justa, los dioses los obligan a quedarse quietos. Y a partir de ahí tienen raíces y no se mueven más. ¿Cierto? Es muy bello, pues, esa teoría de cómo los pueblos primitivos, cuando había los bosques, asimilaban con el bosque una marcha. Y cómo esa marcha, que no era correcta, fue castigada por las divinidades. ¿Cierto? Desaparece, pues, como esa primera noción de marcha en la diosa blanca. También aparecen, canciones para la marcha. Hay un sinnúmero de canciones. Ahora hablábamos pues de la marsellesa, pero hay una que aprendemos todos cuando estamos chiquitos, que es la canción de Mambrú. Mambrú se fue a la guerra, talarín, talarín, talarín. Esa canción de Mambrú, que es maravillosa, aparece, o al menos debe ser una canción muy vieja, porque aparece en Los Miserables de Víctor Hugo. En Los Miserables de Víctor Hugo, donde Víctor Hugo era político, era un escritor político, y en Los Miserables trata de hacer la gran novela social. Entonces él va a narrar las barricadas de París de 1848. Y hay un muchachito que se llama Gavroche, que va cantando Mambrú. Entonces cuando yo leí eso, yo no, esto debe ser del año 1000, y ahí sí, pues del año 1000 sin exagerar. Entonces es una canción que lleva a la marcha y que legitima al tamborilero, al que siempre delante de un ejército hay alguien que lleva un redoblante y va tocando prum, pum, 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 que es invitando a la marcha. A la marcha. ¿Cierto? A seguir un ritmo de marcha. Después las famosas bandas de guerra, que ya casi no se ven, que anteriormente estaban en todas las procesiones, en todos los eventos de los colegios, etcétera, y que se ha perdido mucho esa costumbre, porque era invitar a marchar al ser humano. Ahora, cuando las marchas han tenido, como dice Rodó,
Pues es increíble en ese libro El Ariel, maravilloso, donde está pues toda una, digamos, una ideología política idealista, porque es el Ariel que se va a enfrentar a Calibán, que es otra forma de ver la política. Calibán es el personaje de La Tempestad de Shakespeare. Entonces, el Ariel trata de que todo sea en orden, de que las democracias estén dirigidas por unas minorías muy capaces que piensan en términos de moralizar a la multitud, o sea, de volverla de buenas costumbres, de encontrar mundos felices. Por eso el Ariel es otra de las utopías interesantes en el mundo de la política. Entonces, esa frase del principio de las marchas, una marcha puede llevar a la barbarie, como puede llevar a la civilización. O sea, son dos muestras. Es casi que una ley de opuestos. Una marcha podría ser el Eros, otra podría ser el Thanatos. O sea, puede ser el amor y la muerte, puede ser lo bueno socialmente, puede ser la destrucción de lo social, como lo veríamos, por ejemplo, en las marchas que filma esta mujer increíble del cine alemán. Ella va a filmar todas las marchas nazis, ¿cierto? Va a filmar todas las manifestaciones nazis, Leni Riefenstahl. Y Leni Riefenstahl da una idea de qué es la voluntad popular o cómo se manifiesta la voluntad popular en una marcha, en una gran manifestación. Ahí se manifiesta la voluntad popular, pero lo que ella graba, que le pone un nombre además que es la decisión de la voluntad o la escogencia de la voluntad, luego se va a demostrar que eran marchas que incitaban a la barbarie, de cómo todo ese mundo nazi incitó siempre a la barbarie. Eran unas marchas donde se tomaban las ciudades, grandes espectáculos, movimientos acompasados, los famosos pasos de ganso, toda esta cosa que llevaron a destruir la sociedad alemana. Pero también nos encontramos con otras marchas que enriquecen el concepto de paz, el concepto de convivencia, como eran las marchas silenciosas de Gandhi. Gandhi hizo unas marchas espectaculares. Me acuerdo en una película de Gandhi, donde están haciendo una gran marcha en Sudáfrica, y esta marcha que hacen en Sudáfrica va a ser detenida por un montón de soldados a caballo. Y entonces la marcha se va a disolver y de pronto alguien dice: los caballos no pisan a nadie, nos tiramos al suelo. Claro, es un gran descubrimiento en eran marchas de principios del siglo XX en Sudáfrica contra el racismo, contra la exclusión, o sea, una marcha contra la dignidad. Y después las grandes marchas del silencio en la India, ¿no? Donde una enorme multitud se pone de acuerdo en cubrir prácticamente de cuerpos blancos las grandes ciudades de la India en protesta contra las autoridades inglesas que no querían darle la libertad a los indios. Y finalmente las marchas de los indios tuvieron un resultado, un feliz final. Pues no tan feliz, porque de tal manera la historia de la liberación de la India fue muy sangrienta. Claro. Al final hubo una guerra muy grande entre hindúes y musulmanes. ¿Cierto? De ahí nace Pakistán, queda la India. Bueno, pero de tal manera la intención de Gandhi era eso, y fue lo que movió el mundo. Claro. ¿Cierto? Cuando marchaban, pues la gente asombrada de
esas marchas no violentas, silenciosas, donde había algo muy claro: vamos por la libertad. Digamos que esas marchas podrían ser una especie de diálogo entre dos interlocutores, y el resultado final dependería mucho del interlocutor que está al otro lado de los marchantes, cómo la puede interpretar o cómo la puede ver, si realmente podría generar un resultado, el resultado que los marchantes están pretendiendo. Depende mucho como del interlocutor que está al otro lado, para que finalmente él claro, pueda escuchar o no escuchar y dar una respuesta positiva o negativa a esos marchantes. Es que lo que tú acabas de proponer es una cosa muy interesante, porque de esas marchas es donde viene un dicho que se ha movido a lo largo de la historia, que es: la voz del pueblo es la voz de Dios. O sea, la voz del pueblo solo se da en una gran marcha, porque la voz del pueblo no existe. Claro. O sea, pero cuando se da la marcha, ahí es donde el otro dice: bueno, hay que establecer un diálogo, vamos a empezar a hablar, porque hay una voluntad popular, claro, buscando lo más importante de una buena marcha de civilización en términos de Rodó, que sería la dignidad humana, el derecho a no sentir dolor, ¿cierto? Por ejemplo, son famosas las marchas de las madres de la Plaza de Mayo, ¿cierto?, contra la represión y la desaparición de un montón de gente de la dictadura argentina, ¿no? Enormes. Todavía en Buenos Aires los argentinos tienen una muy buena conciencia de la marcha. Cuando la crisis económica reciente de Argentina, había la marcha de las cacerolas. Sí, y la sonaban. Entonces sí, no más. Aquí no vamos ni a gritar nada, nos ponemos a sonar la cacerola. ¿Por qué la ponemos a sonar? Porque está vacía. No tenemos con qué. De esa gran marcha de las cacerolas, que después van a haber otras grandes marchas que hablan de los piqueteros. Los piqueteros son las personas de las villas miserias de Buenos Aires, las personas que hacen grandes marchas reclamando dignidad, y que de hecho cuando la marcha se realiza en búsqueda de la dignidad, es una marcha civilizatoria. O sea, lo que busca el ser humano es poder ejercer la dignidad humana en su máxima expresión, y entendiendo como dignidad humana aquello donde yo me siento humano, o sea, donde yo no acumulo para mí, sino que acumulamos para todos, y todos respetamos los mismos derechos, cumplimos con los mismos deberes y nos reconocemos como humanos, que además es, por ejemplo, esa ha sido la gran prédica de todas las religiones: reconozcámonos como seres humanos, cumplimos como seres humanos y creamos una memoria humana, ¿no? Que es una cosa que está pasando hoy en día muy miedosa, creo yo, y es que la especie humana, la especie de hombre, es una especie que está desapareciendo a una gran velocidad, porque cada vez los hombres son menos humanos, y lo que nos diferencia a nosotros de cualquier otro ser vivo es el concepto de humanidad, el concepto de ser hombres que propenden por lo mejor, no de cada uno, sino de los grupos sociales donde nosotros habitamos, ¿no? Pues todo eso, todas las religiones estructuradas, todas las religiones que tienen teología, que tienen filosofía, han sido muy claras en eso, ¿cierto? Entonces el catolicismo, el judaísmo, el budismo, pues empiezan un montón de cosas por el estilo. Elías Canetti, en un libro que se llama Masa y Poder, hace un análisis muy interesante de las masas y del comportamiento de las masas, de cómo hay masas que son movidas por emociones, de cómo hay masas que son movidas por ideas. Por ejemplo, recuerdo las grandes marchas de una mujer a principios del siglo XX en Alemania que se llamaba Rosa Luxemburgo. A pesar de que era una mujer de izquierda, hacían unas grandes marchas reclamándole al Kaiser Guillermo
muchos más derechos. Y paralelamente hubo una marcha de derechas famosa en 1920, que fue la marcha sobre Roma, de los fascistas italianos, donde el fascismo italiano también reclamaba más dignidad para los seres humanos. Porque es que uno de los problemas que tenemos hoy en día es que no vemos o satanizamos un lado y no vemos el otro. También la derecha hizo grandes cantidades de marchas buscando la dignidad. Claro. ¿No? Iguales a las que se hacían de izquierda, buscando también la dignidad. Recuerdo una novela maravillosa de Émile Zola que se llama Germinal. Germinal son las luchas de los mineros franceses y de cómo todos esos derechos se manifiestan en marchas. Incluso esa novela que narra esas marchas de mineros, después la lectura de esa novela va a crear a un par de personajes que son famosos de los Estados Unidos, que son las marchas de Sacco y Vanzetti, ¿no? Donde aparece una persona o aparece el nombre de alguien que se encarga de dañar las marchas, que son los esquiroles, ¿cierto? Que se manejó durante mucho tiempo. Esquiroles de todas las formas posibles, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en las marchas de dignidad contra Stalin, por ejemplo, en Hungría, en el 56, en Praga, en el 68, que fueron terribles, donde se oponían al comunismo, esta gente marchaba, y obviamente el mismo Estado comunista usaba los esquiroles para dañar las manifestaciones, y por eso se habla de la Primavera Negra de Praga. En Hungría la represión fue una cosa brutal. Sin embargo, eso marcó la caída del comunismo, ¿cierto? En el 56 no estamos de acuerdo con el mundo de Stalin, en el 68 en Praga tampoco. Entonces, desde los dos puntos de vista, entenderíamos marchas que conducen a la civilización o a la barbarie, ¿cierto? Las marchas nazis eran completamente bárbaras, porque buscaban el fin del aniquilamiento de pueblos enteros. Incluso en el mundo nazi se hablaba de las marchas, o se crearon las marchas de la muerte en Auschwitz, poner a la gente a marchar hacia la muerte. Esto que es una cosa que no le ocurre a nadie, y dentro de la marcha había gente que todavía no perdía la dignidad, ¿cierto? Por ejemplo, es famoso un doctor polaco que Kustelax creo que se llama, que hizo o llevaron en esa marcha atroz de la ocupación nazi a un montón de muchachitos que iban a matar, y para que la marcha no se dañara y para que los niños no sintieran miedo, él cantó y los llevó cantando a la muerte, ¿cierto? Pues llevó cantando la muerte. También es una de las marchas pues que le paran a uno el pelo de lo que es capaz de hacer el ser humano. Entonces veríamos marchas desde la dignidad. Yo creo que una marcha no tiene partido, no tiene color político. Una marcha no responde a unos intereses políticos, sino a la dignidad, venga de donde venga. Usted ha hablado, Memo Ángel, durante el programa sobre el concepto de dignidad. Qué bueno como aclarar un poco qué es la dignidad humana. ¿Qué es lo digno? A ver, son esas palabras que se van perdiendo, le va perdiendo el sentido. A ver, el hombre es digno de la vida. ¿De qué somos dignos? Nosotros somos dignos de estar vivos, somos dignos de que nos reconozcan, somos dignos de credibilidad. Entonces la dignidad es simplemente, si soy digno de estar vivo, ¿cómo debo estar vivo para que haya dignidad? Para que haya dignidad yo debo estar vivo en unas condiciones donde sienta el menor miedo posible.
posible. Ahí llegaría el máximo de dignidad. Donde yo me sienta vivo y otro que se encuentra conmigo también se sienta vivo y nos respetemos la vida el uno y el otro, porque cada uno es digno de estar vivo. ¿No? Es más o menos la teoría que tiene Manuel Levinas en sus teorías de verme en el rostro del otro. Yo soy digno en la medida en que se respetan mis deberes. Ojo con eso, porque es que en los últimos años se metió lo políticamente correcto, y eso políticamente correcto empezó a reclamar derechos y no se habla de deberes por ningún lado. Yo tengo el deber de trabajar, respétemelo, trabajo. Yo tengo el deber de ser social. Bueno, entonces permítame que yo sea social. La educación es lo que nos llevaría a esa dignidad. Entonces, soy digno de la sabiduría, sí, claro. Entonces le proporcionamos libros, hacemos discusiones. O sea, la dignidad apunta a que esta sea la mejor vida posible. ¿Cierto? Y la mejor vida posible no es llenarme de cosas, porque entonces estoy dependiendo de las cosas, claro. ¿Cierto? La mejor vida posible no es que yo me mantenga asoleándome en las costas del sur de Francia, porque es que eso realmente va contra la misma vida. El hombre es un ser útil, y como soy útil, buscaremos que mi utilidad me sirva a mí y a los demás. Y ahí es donde comienza la dignidad. Ojalá pues se hiciera, digamos, se incluyera en los pensum de los colegios una clase sobre dignidad. Sentirme vivo, estar en la vida, vivir el mundo en términos de mundo, o sea, en términos de orden, en términos de armonía, en términos de reconocimiento de unos y de otros. Todo eso hace parte pues de utopías, indiscutible, pero se ha podido lograr. Y es una condición inherente al ser humano, o sea, la dignidad no depende de nada externo, sino que se lleva por dentro. Sí, claro, eso se lleva por dentro, y como se tiene por dentro hay que estimularlo a que salga. Y se estimula a través de la educación, ¿no? Por ejemplo, los suecos son personas de una altísima dignidad. Pues a uno le dicen, no, es que los suecos se suicidan, ¿no? Lo que pasa es que por ahí hay una enfermedad que es la depresión. Pero no se suicidan porque estén aburridos viviendo en ese sistema, sino porque son depresivos, ¿no? Y eso ya, como es una enfermedad, ya eso viene genéticamente, etcétera. Pero han logrado sociedades de mucha justicia, de mucha justeza. Finlandia, los finlandeses manejan muy bien la dignidad. Los franceses, ni se diga, ¿cierto? Por eso son famosos la resistencia francesa contra el nazismo, los maquis. ¿Cierto? No, es que el problema es con nuestro país, el problema es nuestro futuro, el problema... Mire la marcha de hace un par de años de los estudiantes franceses reclamando futuro. Es que nosotros necesitamos futuro, ¿no? Yo estoy estudiando para poder trabajar, para tener un espacio, para hacer lo mismo que hicieron mis padres. Yo quiero un hogar, quiero esto. Todo eso hace parte de la dignidad, y se ha logrado. En buena medida, mucha gente lo ha logrado. Cuando se crean los estados de bienestar, buscarían, pues precisamente, elevar el nivel de vida de los ciudadanos en términos de vivir mejor y cumplir bien los deberes. ¿Cierto? Porque hay muchos teóricos modernos que están diciendo que están volviendo a la edad de la inocencia. Todos reclamamos que me respeten derechos, pero ¿por qué no hablamos de deberes? Que son mucho más fuertes que los derechos. Si usted me respeta mi deber a estudiar, yo me comprometo a estudiar bien. Entonces, si usted me respeta mi deber a ser libre, buscaremos o me enseñarán o aprenderemos a usar debidamente esa libertad. ¿No? Entonces habría que hablar de los deberes humanos. Pero muchas veces ya cuando el deber no se puede cumplir, el hombre marcha y reclama
sus derechos a ejercer el deber que tiene. Vamos, es que el derecho solo no me está diciendo nada. Si ese derecho no va respaldado por un deber, excepción hecha de los niños y la gente que no se puede valer por sí misma, entonces, ¿qué es lo que yo estoy reclamando? ¿Cierto? Es que yo quiero mi derecho a la diferencia, listo, no hay problema, pero ¿qué deberes tiene usted que se siente diferente? ¿Cómo va a cumplir con eso? Claro. De lo contrario, quedaría muy difícil, pues, establecer que es la dignidad. Entonces, la dignidad es uno de los grandes logros de humanidad. O sea, yo soy digno en la medida en que soy más humano. En esa medida soy más digno. En la medida en que pierdo humanidad, dejo de ser digno. ¿No? Eso es lo que, por eso aparece en la historia el concepto del héroe, por ejemplo. El héroe que en su humanidad no teme dar la vida por los demás, ¿no? Porque es que los demás son importantes. Claro. Aparece en el concepto de humanidad las mejores costumbres. Eso es lo que nos hace dignos, ¿no? Una persona que vive en un lugar de gente digna nunca teme salir a la calle, nada se le va a perder, etcétera. Y si perdemos humanidad, pues perdemos la dignidad, perdemos los grandes logros que hemos alcanzado, porque la historia está llena de logros. A esto no le cabe un solo logro y no nos acordamos de ellos. No nos acordamos porque desconocemos la historia. Claro, es que por ejemplo, esa utopía de Tommaso di Campanella, la ciudad del sol, que después los jesuitas van a manejar con el nombre de la misión, lograr sociedades casi que perfectas, ¿no? Se puede decir, entonces había misiones en el Paraguay, en Veracruz, en México, en los llanos orientales de Colombia, pero alguien se opone a eso y se destruye lo que se había logrado hasta el momento. Que es recuerdo, bueno, porque estas cosas lo ponen a uno que se acuerde de muchas cosas. un poema de Bertolt Brecht, bellísimo, que se llama La marcha de los niños. Son niños que avanzan por un campo nevado buscando el futuro, porque detrás está la guerra y huyen de la guerra, ¿cierto? Y lo único que les queda es el futuro. Es una marcha, pero es un poema impresionante. ¿Y qué vamos a hacer con el futuro? Humanos. Eso es lo que vamos a hacer con el futuro. El futuro no me va a dar cosas, no, me va a dar humanidad. Me va a dar humanidad, porque los seres humanos tenemos que aprender de los errores, claro, que cometemos. Claro. Memo, ¿cómo interpretar moralmente el hecho de que se comercie con la vida humana como si fuera cualquier mercancía u objeto, y que ese hecho conlleve y obligue a la gente a salir a marchar? Sí, lo peor que, a ver, nosotros vivimos en nuestro propio cuerpo. O sea, yo vivo en el cuerpo que tengo, esa es como mi casa, ¿no? Y buscaré vivir bien en esa casa. Pero si no me permiten, por ejemplo, hacen intercambios, me roban, me amarran, ahí es donde la humanidad se pierde, se perdió completamente la humanidad, ¿no? Y le voy a poner un caso que es lo que cuentan Primo Levi, Riquertes, Jean Amery, todos los que hablaron de los campos de concentración. Lo primero que hacían en los campos de concentración para deshumanizar el cuerpo del otro era primero quitarle el nombre. Entonces todos tenían un número y memoriza el número. Frente a los números no hay identidad, claro, para nada. Entonces ya fulano no se llama tal, Perencejo no se llama tal. Les cortaban el pelo
Eran un montón de cráneos, ¿no? Y les ponían un uniforme igual que les quedaba grande. Y no les daban cucharas. Entonces tenían que comer como los animales. Llenar algo, ¿cierto? Y saque la lengua y como un animal cómase lo que hay. Entonces, eso hizo que una cuchara en un campo de concentración valiera esta vida y la otra, porque era volver a recuperar un poquito de humanidad. El que coma con la cuchara es más humano que el que está lamiendo el plato. Entonces, todo eso se lo montaban los nazis para desaparecer al otro. Entonces ahí viene esa enorme discusión de qué hace un hombre o un ser humano cuando le quita la humanidad a otro, obligándolo a que no poderse mover, obligándolo a ciertas circunstancias, obligándolo a estar desconectado de los demás. Entonces, por eso, en esa discusión pues se llega a una cosa muy clara, ¿cierto? Lo peor que hace un ser humano con otro es imposibilitarlo. Y esa es una cosa que no se puede pactar. Eso no se puede pactar. Los mismos, en la historia, cuando uno, por ejemplo, se encuentra con casos como los de Cervantes. En el tiempo de Cervantes a la gente la capturaba y se la llevaban, ¿cierto? Pero en ese momento el otro era un botín de guerra al que se esclavizaba, pero también se podía redimir. Entonces, si pagan por él lo que vale. Entonces, las hermanas de Cervantes, pobrecitas, son andando para arriba y para abajo, hasta que vuelven y compran a Cervantes, porque era botín de guerra. Botín de guerra. En ese mismo mundo de Cervantes, que estuvo entre los sarracenos, en Argel, etc., a él, como botín de guerra, pues vale tanto. Sin embargo, a ese mismo mundo de los sarracenos llega Raimundo Lulio, que no es botín de guerra, y él siempre quiere ser mártir entre los islámicos y nunca puede. Como no es botín de guerra, nadie lo coge, nadie, ¿cierto? Entonces el pobre Raimundo Lulio después vuelve, un hombre muy inteligente, pero era eso. En ese mundo, estamos hablando pues de la Edad Media del siglo XVI, sí, XVII, nadie que anduviera por ahí le sucedía nada. Por eso, donde se descontextualiza todo el concepto de humanidad es cuando alguien que simplemente está ahí es inmovilizado por otro. Ya está, es inmovilizado por otro. Porque la inmovilización, o el ser humano ha emitido la inmovilización cuando la otra persona hace algo contra la sociedad. Por ejemplo, una persona que detienen, que llevan a la cárcel. Y aún así se trata de que esta persona no sea inmovilizada del todo. Solamente los que castigan, etcétera, etcétera. Se trata de que no, porque es propio del ser humano poder comunicarse con la gente que quiere, es propio del ser humano poder moverse. Por ejemplo, la Revolución Norteamericana, que además hay grandes, después hay una marcha que nace en la Segunda Guerra Mundial preciosa, que es Barras y Estrellas, ¿cierto? Donde es muy claro qué es lo que más caracteriza al ser humano: poder ser libre, poder tomar sus propias determinaciones y poder asumir sus aciertos y errores. Claro. ¿No? Entonces, en ese caso, toda marcha que se haga en favor de la dignidad humana, de ser seres humanos, es una marcha hacia la civilización.
indiscutiblemente. Por eso ese tipo de marchas no se pueden politizar, porque la dignidad humana no depende de una ideología. La dignidad humana es connatural al ser humano. De hecho, en la bioética se considera que cada persona es un ser único, completamente único, y a partir de ser único y no tener copia, no estar clonado con nada, esta persona desarrolla humanidad. Pero ¿qué sucede cuando se pierde esa humanidad? Cuando me la quitan, cuando no me dejan ser humano. ¿Y qué sucede con el que le quita la humanidad a otro? ¿Cierto? Entonces volvemos a lo que pasó en los Balcanes, por ejemplo, una cosa terrible, algo tan... Vea, hay una novela que se llama Crimen y Castigo. Es una novela sobre el remordimiento, donde Raskolnikov tiene la idea de que él es superior a los demás, puede hacer lo que sea, de que si mata a una vara, que es Elena, él no va a sentir remordimiento. Y lo que prueba Dostoyevski en la novela es como Raskolnikov que se siente superior a otros seres humanos, porque esos otros seres humanos no están dentro del estado de dignidad de él. Lo que prueba Dostoyevski es que no hay nada peor que acabar con un humano. No hay nada peor que eso. Y es capaz con sus guías de evadir el arrepentimiento. André Malraux, en un texto bellísimo que se llama La condición humana, sobre la guerra de Indochina, ¿qué es lo humano? Lo humano es todo aquello que no me hace temer del otro. Ahí es donde yo soy humano, ¿no? Ahí es donde yo soy humano. Elie Wiesel, que fue premio Nobel de la Paz, además de un novelista y un gran escritor, tiene un libro que se llama La Noche. Y ahí en La Noche están en la guerra de liberación de Israel en 1948. Tienen capturado a un soldado inglés. Si no entregan a otros, van a matar al inglés. Y el que cuida al inglés está en un ejército que se llamaba la Haganah, era un ejército de liberación para la independencia de Israel en el 48, se ponía a hablar con el inglés. Mira, querido, te tenemos aquí, pero ojalá devuelvan al otro. Es que yo no te quiero, pues, el problema no es entre usted y yo. El problema es un problema político. Inglaterra no le quiere dar la independencia a Israel, Israel sí la quiere. ¿Y qué vamos a hacer con usted? Porque si no entregan a los compañeros de nosotros, vamos a tener que fusilar. Y empieza una conversación sobre la dignidad humana tremenda. En ese libro que se llama La Noche, el Alba, el Día. Eso es tremendo, ¿cierto? Entonces, ¿y qué hacemos? Ahora, lo que te hagan, vos tenés familia, tenés a quien querer, te quieren. A mí me sucede lo mismo. El problema no es entre usted y yo. Ojalá se resuelva esto. Y termina una conversación sobre lo que significa ser humano. Y es el respeto, simplemente el respeto a la voluntad. ¿Cierto? Que además eso hoy en día en el mundo se ha vuelto muy complicado, porque hay pueblos que quieren liberar de otros, ¿no? Hay gente que no se siente que debe ser eso. Y para rescatar la dignidad, lo único posible es el diálogo, no hay más. Donde nos veamos unos a otros el día de mañana. Por esa razón muchas veces impiden que las personas que están secuestradas o retenidas hablen con sus captores. Sí, eso es, pues, eso lo han manejado como el síndrome de Estocolmo, ¿cierto? Donde empiezan a confrontarse humanamente.
Es que los seres humanos no estamos programados para dañar a nadie, a menos de que perdamos la humanidad. Claro. Si usted perdió su condición humana, se vuelve un animal rabioso. Se vuelve un animal rabioso. Eso es lo que ha hecho la educación por el hombre, eso es lo que han hecho los libros, aunque hay mucho pesimismo con relación a eso. Peter Sloterdijk, en las normas del parque humano, llega a decir, hombre, si ha servido de algo tanto libro, porque es que no les hacemos caso. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando? Porque ahí está todo lo que necesitamos para ser humanos. Hay quienes dicen que hemos evolucionado, mas no progresado. De pronto sí, porque el progreso no se puede medir en calculadoras, chips, bits. El progreso se mide en humanidad. Si llevamos 4.000 años de historia escrita, donde todo lo podemos revisar, qué hemos pensado, cuáles son nuestras utopías, qué hemos podido lograr, y seguimos en las mismas de hace 4.000 años, nos seguimos invadiendo, nos seguimos matando, no hay humanidad. Entonces sí evolucionamos, nos enseñamos a respirar cosas raras, ¿cierto? Nos vamos adaptando a lo que va sucediendo, pero no avanzamos, porque es que el progreso lo hemos medido en términos económicos y ese no es el progreso del hombre. Y ni siquiera. El hombre, se han encontrado grupos humanos que no tienen el progreso técnico y económico de otros, pero que viven en mejores condiciones que los otros, ¿no? Y eso sería el gran logro. Entonces, en esto de las marchas, habría algo para cerrar el programa. Mire, hay un libro de Joseph Roth que se llama La Marcha Radetzky. La Marcha de Radetzky, que es famoso, y es la pieza, además la pieza musical es completamente asombrosa. Con esa pieza musical, la Marcha de Radetzky, cierran siempre el concierto de Año Nuevo en Viena. Que es un concierto con unos valses espectaculares. ¿Qué es la Marcha de Radetzky? La condición o el sentimiento nacional, pero no en términos de nación política, sino de nación digna. Y eso es lo principal, ¿cierto? Uno ve, por ejemplo, con el desarrollo de la Unión Europea, un pensamiento digno. No pasemos, ¿quién dijo que me va a detener una frontera? Yo puedo pasar a ver al otro, aprender del otro, hacerme con el otro. Entonces no es esa nación llena de ideología, sino que es esa nación llena de dignidad. Y eso de alguna manera es lo que encierra, es el espíritu que encierra la Marcha de Radetzky.